químicos farmacéuticos mantiene su vigencia. Y lo que nos hemos encontrado es que hay más temas que han surgido con la implementación de estos reglamentos, en particular del 014. Siguiente, por favor. Los antecedentes que tenemos son todas esas normas. Y he marcado en verde lo que se refiere a la ley que fue aprobada en noviembre del 2009, su implementación, los tiempos que han demorado para su reglamentación, finalmente los reglamentos promulgados en julio del 2011, las modificatorias respectivas del decreto 001 y el 002 y finalmente la resolución ministerial 720. No menciono la última relacionada con la modificatoria 016 que se refiere al registro de control y vigilancia sanitaria porque no es motivo de esta reunión, pero también hemos hecho un taller al respecto y hemos entregado nuestra opinión señalando las observaciones o las inquietudes que hay al respecto. Siguiente, por favor. Ya se ha mencionado entonces cuáles son los puntos que se estarían planteando como modificación. En el tema de comercialización a domicilio y ventas por internet, no estamos de acuerdo con que se haya ampliado a que también se puedan comercializar los productos farmacéuticos de venta con receta médica. Ahí somos muy escrupulosos en querer mantener la figura vigilante del químico farmacéutico director técnico. Y en la práctica, no en el papel, en la práctica, en nuestro país, con la idiosincrasia que conocemos, sabemos que esto va a distar mucho de lo que realmente quisiéramos que se cumpla. El siguiente artículo habla de la comercialización por las droguerías, lo planteamos en su inicio de tal manera que estamos de acuerdo porque hay muchos productos que no se encuentran en los establecimientos farmacéuticos llamados farmacias o boticas, incluso aún de los establecimientos de salud, es decir, en hospitales o clínicas, de tal manera que con la experiencia que teníamos, no solamente en el caso de gases medicinales, también dispositivos médicos, por ejemplo prótesis, no se encuentra en cualquier farmacia o botica de la esquina y por lo tanto era lógico que se incorporara esa ampliación. Sobre la conservación de muestras de retención o contramuestras. Sobre esto hay mucha polémica y el lugar en el que nos hemos querido colocar, además de ser profesionales de la salud, es en el papel o en el rol o en el efecto que pueda tener sobre el paciente. No desde el punto de vista económico, porque se puede hablar de los costos de almacenamiento, de los costos de las mismas muestras, del vencimiento, todo eso lo hemos conversado, sino cómo afecta o cómo afectaría el no contar con las contramuestras en el tiempo necesario para poder dilucidar una pesquisa o saber si el producto es o no es falsificado o adulterado. Y ahí, más que este problema, y muy bien que se nos haya permitido ampliar a cualquier otro tema relacionado con el decreto 014, es el rol o las facilidades o no que pudiera tener el ente que se encarga de los análisis, Centro Nacional de Control de Calidad de Productos Farmacéuticos del Instituto Nacional de Salud. Igualmente, cuando hablábamos del tema del análisis del primero y subsiguientes lotes, igualmente, lo primero que decíamos, primero escuchemos o pidamos la opinión de esta entidad. ¿Tiene o no tiene capacidad? ¿Puede o no puede analizar en el tiempo en que se necesita? Si la respuesta es no, como ha ocurrido y quizás siga ocurriendo, como autoridad, ¿cuál es tu plan estratégico? ¿Cuándo vas a tener tu centro de control implementado todo lo necesario en infraestructura, en equipo, en reactivos, en estándares, en personal, etcétera, etcétera, para poder hacer frente a esta necesidad? Si me dice el año 3000, entonces preparémonos para el año 3000. Si nos dice para dentro de 3 años, preparémonos para dentro de 3 años. En consecuencia, cuando se habla de muestra de retención y lógicamente se tiene que guardar 180 unidades de un producto, no solamente por el costo, vuelvo a repetir, o el costo de almacenaje, o que se va a vencer y no va a servir después para nada. Por favor, justifíqueme si realmente vale la pena que esa tablita famosa siga rigiendo a estas alturas cuando la cantidad de productos que se maneja en productos farmacéuticos, en dispositivos médicos y en productos sanitarios es enorme, cuando los productos sanitarios han sido ya retirados, ¿no? El artículo 90, por los laboratorios, pero aquí también hay que tener ciertas salvedades. No vayamos después a incurrir en que de repente encontremos a los laboratorios vendiendo
al menudeo, o sea, con carácter de minorista, dependiendo de los productos. Por eso nosotros éramos de la opinión que tanto en el 69 como en el 90 se establezca una lista. Esa lista que debería ser elaborada por DIGEMIT es la que va a marcar cuándo sí y cuándo no. No vamos a tener pues un laboratorio vendiendo hacia acetil salicílico. Pues si se trata de un producto que vale 8.000 soles y solamente se va a encontrar en el laboratorio, entonces de repente se justifica. Finalmente, la certificación de buenas prácticas en el artículo 110. También tiene muchísimas atingencias, pero lo que preocupa en la actualidad es el tema de la certificación en las plantas extranjeras. En el ritmo en que se va, y ya lo veíamos cuando se estableció mediante la ley 29316, la del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, que modificó el artículo 50 de la Ley General de Salud, ¿cuánto se iba a completar la revisión de todas las plantas? Ese es un tema todavía. Hemos visto un último documento publicado en la página web de DIGEMIT que habla de una lista bastante larga de empresas que han solicitado inspección y que están todavía pendientes de revisar. No sé cuándo realmente tendrá esto un cronograma, sería bueno conocerlo. Siguiente. Luego, en las infracciones, nosotros éramos del principio de que a igual infracción, igual sanción. Independientemente si lo hiciera una farmacia, una botica, un botiquín, una droguería, un laboratorio o inclusive un establecimiento no farmacéutico. Es más, señalábamos que fuimos de la idea de ser más drásticos en ciertos casos. Si se encontraba productos falsificados, no bastaba con multa, no bastaba con que se le retire el certificado o las buenas prácticas o que se le haga cierre temporal. Debería ser cierre definitivo. Esa fue nuestra posición. Lo que hemos visto que en general en estos artículos lo que se aprecia es más que todo lo relacionado con una modificación hacia abajo de algunas sanciones pecuniarias por parte de a los laboratorios. Donde decía 10 UIT ha bajado a 5, donde decía 3 ha bajado a 2, etcétera, ¿no? Entonces esos son detalles. En el documento que vamos a presentar a más tardar pasado mañana, tenemos ahí algunas otras opiniones relacionadas todo con el 014. Yo le pediría al doctor Orihuela que ponga la siguiente lámina y ahí nos quedamos y voy a hacer una ampliación. También nosotros hemos pedido que se elimine el inciso A del artículo 12 en el decreto 014, que se refiere justamente a lo que fue una exposición excelente, brillante, muy bien documentada, incluso con archivos de la Organización Mundial de la Salud relacionado con el ejercicio del profesional químico farmacéutico para las droguerías que están relacionados con los dispositivos de clase 1 de bajo riesgo no estériles. Esta es la presentación que hizo, acá está presente nuestra distinguida colega, miembro de ASOFAPAR, directiva de ASOFAPAR, la doctora María Marí, que presentó la sustentación en aquella oportunidad, 18 de mayo de este año. En su oportunidad, estoy hablando del año pasado, noviembre, diciembre, las reuniones de enero, volvimos a plantear constantemente este tema, porque entendemos que ese inciso A está relacionado cuando se refiere al manejo del dispositivo médico y cuando el profesional tiene experiencia, y eso también lo dice la Organización Mundial de la Salud. También lo dicen los documentos que se adjuntaron y que luego han sido entregados también tanto al Colegio Químico Farmacéutico del Perú como al Departamental de Lima. De tal manera que nosotros consideramos, en base a toda esa documentación, que ese inciso A debe ser eliminado de este decreto supremo y darle justamente al químico farmacéutico el campo que le corresponde. Igualmente, se presentó en esa misma convención otro documento de parte de la doctora Elizabeth Valencia sobre dispositivos médicos. Tengo acá la exposición, que ustedes también la pueden bajar de la página web del colegio, en donde también hizo mención a una serie de observaciones respecto a dispositivos médicos, una serie de inquietudes sobre las dificultades al no tener reglas de clasificación, directivas de cambio, glosario de términos, etcétera. No entro en mayor explicación por cuanto es un tema más relacionado con registro, control y vigilancia sanitaria. Pero lo menciono porque en las conclusiones de esa mesa redonda
prácticamente no fueron tomados en cuenta. Y quiero sí hacer mención aquí esa grave omisión, porque no permite justamente que se profundice sobre inquietudes que hay permanentemente por parte de nuestro ejercicio profesional. Después tenemos una serie de normas que están contenidas en las disposiciones complementarias, transitorias y finales que aún están pendientes de ser resueltas. Nos preocupa muchísimo porque es parte de la incertidumbre permanente que nosotros tenemos en nuestro ejercicio. Para terminar, algunas inquietudes. El no cumplimiento de los plazos legales en la presentación de los expedientes. Y no es simplemente por un tema de interés de empresa. Los gerentes o quienes contratan nuestros servicios piensan que al no cumplirse los plazos somos ineficientes o no somos lo suficientemente capaces para lograr un objetivo, y menos aún para hacer programas de inversión o planificación de producción o de importación. Entonces, al ponerse en tela de juicio nuestra capacidad, es ahí donde se afecta el ejercicio profesional. El segundo punto se refiere a las comunicaciones. Internet, las ventanillas, el teléfono. Sabemos que existen proyectos para un cambio en la central telefónica, y créanme sinceramente que estas inquietudes las comento porque estamos en el colegio y estamos tratando de que la institución recreadora sea ejemplo, que nosotros podamos realmente sentirnos orgullosos no solamente de la institución, sino también de quienes la dirijan. Ahora, un químico farmacéutico. Le decíamos al doctor que asumió, al colega que asumió la dirección, que su éxito va a ser ejemplo para nosotros como profesión. Pero si fracasa, o si es permanentemente motivo de crítica, también nos afecta como profesión. De tal manera de que aquí se hace necesario implementar las buenas prácticas de atención al usuario, para que cuando acudamos a la DIGEMIT, lógicamente no vamos a obtener todo, no vamos a sentirnos contentos como cuando salimos de una fiesta, pero tampoco no podemos estar todos los días, quienes asistimos constantemente a la DIGEMIT, quizás muchos de ustedes no, quizás en sus posiciones no estén ahí, pero quienes asistimos constantemente ahí, queremos tener una mejor calidad de atención, y eso está relacionado también con los archivos. Y aquí este es un informe que presenté en el mes de marzo, lo conoce el doctor Orihuela, lo conoce el doctor Amaro, es sobre la base de datos de los regentes y directores técnicos. Tengo acá registros de una sola persona, 20 de marzo, 30 de mayo, 20 de junio, y el último de hoy día, 11 de diciembre. Este profesional, biólogo registrado en la base de datos de regentes de DIGEMIT, tiene 4 regencias en Huánuco, una de las cuales está avalada por la Dirección de Salud de Huánuco. Biólogo. Tiene en una farmacia, tiene en una clínica, tiene además en un almacén especializado. Toda esa documentación la hice llegar en esas oportunidades. Varias veces he preguntado a los distinguidos directivos del colegio qué pasó. Se nos habla de una revisión de la base de datos. Alguna vez nos dijeron que de repente, a la vez que biólogo, el colega o esta persona era también químico farmacéutico. Bueno, entonces que lo registren como químico farmacéutico y no como biólogo, como aparece en la base de datos de DIGEMIT. Y ese es solo un ejemplo. Tengo ahí un folder con muchos ejemplos, porque nos hemos dedicado a revisar cómo están registradas estas personas. Dado que ya se abrió las direcciones técnicas a otros profesionales, necesitábamos saber cuántos ingenieros industriales hay, cuántos ingenieros químicos, etc. Finalmente, 2 puntos, doctor. ¿Cuál es la situación de los establecimientos farmacéuticos en el MINSA, en el Salud, en las Fuerzas Armadas, en la Policía Nacional, en Solidaridad, que son concesionarios, y en los autoservicios? Porque la prensa nos llena de informes de que ocurrió tal o cual evento en tal o cual botica o farmacia, pero nunca escuchamos que hayan detectado estos mismos errores en este tipo de establecimientos. Sería bueno conocer esa información de los resultados de control y vigilancia. Y finalmente, la ventanilla única de comercio exterior, que funciona bastante bien en DIGESA, pero que no ocurre lo mismo con nuestra autoridad reguladora. Todos estos alcances los hacemos con la mejor buena voluntad para que todos estos puntos sean revisados y sean motivo pues de perfeccionamiento, para que, como repito, nos sintamos orgullosos de nuestra institución reguladora y que todos los químicos farmacéuticos igualmente también sigamos respetándonos y, como dice el lema,
el mejor amigo del químico farmacéutico debe ser otro químico farmacéutico. Gracias.